que está todo el mundo hablando, porque es que todo el país está igual, ¿no? Ya habíamos hablado también en otros programas anteriores acerca del tema de la luz y hoy había hablado con un diputado canario del grupo Si Podemos Canarias, Manolo Marrero. Con él vamos a hablar ahora, y él, como buen pedagogo, maestro y todo esto, le había dicho ayer, digo, Manolo, vamos a explicar el tema para un nivel casi que de primaria, a ver si lo podemos entender, a ver si la gente puede entender qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Manolo, buenos días. Hola, Manolo, buenos días. Sí, buenos días. Ah, vale. Sí. Bueno, Oye, bien, ¿no? sí, ahora sí. Yo había puesto el tema, el título, ¿qué pasa con la luz? Porque todo el mundo estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo se explica eso, Manolo? Estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo se explica eso, Manolo? Vamos a ver. Imagínate que estamos en una cueva echándonos un vaso de vino y tú me vas a explicar qué pasa, qué está pasando entre amigos. A ver. Sí, bueno, es complejo, pero yo creo que a su vez es muy fácil de entender si lo vemos en el contexto. Es decir, la producción de energía en este país, en los primeros años de la democracia, hasta la época de Felipe González, fue una producción considerada estratégica y por tanto que estaba entre los poderes del Estado, ¿no? Era una producción que no se había privatizado, que era de carácter público, etcétera. Y fue precisamente en los gobiernos de Felipe González, la iniciaron, que estuvo gobernando del 82 al 96, y que la terminó de completar esa privatización y denominada liberalización, gobernando entre el 96 y el 2004. Es decir, que ahí tenemos ya dos responsabilidades políticas sobre cómo un sector estratégico y que debiera estar en manos del Estado, es decir, no en empresas privadas, por resulta se privatizó, se entregó a gente diversa que con él han efectuado muchísimo negocio en estos años. Como consecuencia de eso hay otra cuestión que hemos visto y que se ha denunciado en muchas ocasiones. Hemos visto como enormes cantidades de políticos que han estado en los gobiernos, tanto de Felipe González como de José María Aznar, como también algún otro de Convergencia y Unión, demás, pues han pasado de la política a los consejos de administración de estas empresas. Es decir, eso que se ha denominado puertas giratorias. Hay otra cuestión que se ha denominado gateras giratorias, que son menos visibles, que son las administraciones públicas que están en alto rango, secretarios de Estado, o sea, gente que son como viceministros, directores generales, etcétera, que están un tiempo en la administración, otro tiempo en las empresas. Por tanto, son conocedores perfectos de la legislación que hacen cuando están en un lado y de los huecos que quedan para que cuando están en el otro lado, en la empresa, pues sean capaces de buscar los subterfugios y la legislación adecuada para defender los intereses de esas empresas. Es decir, quiero poner eso como primer elemento, porque eso es el marco que explica posteriormente cómo ha ido desarrollándose la política energética en este país. Es decir, fijémonos que en este tiempo último, a nivel europeo y sobre todo en el Estado español, las grandes empresas, 3, 4 empresas que son las grandes empresas Cruci, algunas de ellas como Endesa y en el caso de ON, en gran parte que producen en Canarias como oligopolio, como monopolio, son parte de otra empresa que es propiedad del Estado italiano, por ejemplo. Es decir, curiosamente, el dinero que nosotros pagamos en nuestra factura en Canarias, pues en gran parte se va para el Estado italiano, cuando podía irse para el Estado español y repercutir en el conjunto de nuestra economía. Es decir, digo estas cuestiones porque son el marco para poder explicar luego cómo se producen determinadas leyes. Sí, pero es que me da la impresión de que, claro, vas a explicar la casa, pero los cimientos de la casa están como están y vienen de donde vienen, ¿no? Sí, claro. Es que entonces, si no hablamos de esto, no entendemos por qué se producen determinadas cuestiones. Por ejemplo, los productores de energía, los transportadores, los comercializadores, que son poquitas empresas,
algunas participadas públicamente en el caso de realizadores, que son poquitas empresas, algunas participadas públicamente en el caso de Red Eléctrica Española, no que sea una empresa pública, sino tiene participación pública importante, pues esa es la transportadora de la energía. Pero los productores y los comercializadores suelen ser otros, que suelen ser los mismos, en este caso el caso de Endesa, Iberdrola o Naturgy. En Canarias, Endesa, E.ON, en este caso, que es la con la que nos relacionamos. Esta gente durante años ha incidido en que la legislación que se haga respecto a energía, ahí tenemos al ínclito ministro Soria en su momento, cuando lo de las cuerdas de energía solar, que puso el impuesto al sol, etcétera, ¿no? Todo aquel asunto, pues han legislado en beneficio de ellas, de las eléctricas. Es decir, ellos casi le han dictado, por ejemplo, producir energía con gas con una regasificadora en el puerto de Gijón, o intentar almacenar gas en Tarragona, por la contestación popular, y la de Tarragona, recuerdan, ¿no? Todo el caso Castor se paraliza por los terremotos que estaba habiendo, por los movimientos sísmicos, etcétera. Pero hay una cuestión fundamental, que es que las empresas que inician esas obras tienen garantizado en su contrato que se hagan o no se hagan, ellos van a cobrar igual, lo que se llama el lucro cesante. Es decir, que por un lado, si se hacen, ya van a ganar después, porque las tienen concedidas por 50 años, por 75, etcétera, ¿no? Y después prorrogable. Y si no se hacen porque suceden cosas extraordinarias, como una contestación popular o como una cuestión de que no se puede seguir haciendo por los movimientos sísmicos, etcétera, que se producen en la costa de Tarragona y ante el peligro de que pueda ocurrir algo, se paraliza, del común de los impuestos de la ciudadanía se le termina pagando a esas empresas, que ellos nunca pierden. O sea, que nunca pierden. ¿No? Nunca pierden. Eso es lo que denominamos el lucro cesante. Pero es que además hay otra cuestión. Todos los años, en torno a diciembre, sale en el Boletín Oficial del Estado una norma por la cual aparecen los peajes. ¿En qué consiste eso? Pues que si hay determinadas pérdidas por parte de estas empresas en lo que es la producción de la energía, el transporte o la comercialización, es decir, pagamos todos los contribuyentes una serie de millones de euros en conceptos de peaje que se nos acumulan en nuestra factura eléctrica. Y ahí está, por ejemplo, lo que significa la factura eléctrica. Ha sido de los documentos más difíciles de descifrar por parte del ciudadano normal y corriente. Por ejemplo, tú tienes una casa cerrada. Yo no lo entiendo, por ejemplo. Sí, pero tú tienes una casa cerrada todo el año, pero tienes contratada una potencia X, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que por lo que significa nada más, que es la potencia contratada, tú estás ya pagando un mínimo que es muy alto, Todo eso son beneficios para las eléctricas. Pero, por ejemplo, en Canarias tenemos otra cuestión que es más grave y a nivel de Estado. Pagas el mínimo aunque la tengas cerrada. Claro. Sí, pero, por ejemplo, en los últimos tiempos en la isla de Tenerife y anteriormente también en La Palma, etcétera, hemos sufrido ceros energéticos, ¿verdad? Es decir, que nos hemos pasado de un día a 3 días sin luz en determinados momentos, ¿no? Sí. Pero la eléctrica correspondiente ¿se la ha estado pagando para que eso no ocurra? Claro que sí. Es decir, hay una cosa que se llama la energía de respaldo, que es que la UNELCO en Canarias, Endesa, ¿no?, tiene una serie de centrales que están la energía de respaldo, que es que la UNELCO en Canarias, Endesa, ¿no?, tiene una serie de centrales que están preparadas para que si falla una parte del sistema pueda echarse a funcionar automáticamente. Cuando ha habido necesidad de eso, que eso empiece a funcionar automáticamente, resulta que no ha ocurrido. Y hemos tenido ceros energéticos. ¿Por qué? Porque esas centrales de respaldo están obsoletas, pero sin embargo están cobrando del erario público como si estuvieran funcionando, porque es que están ahí para garantizar que no haya ceros energéticos. Pero bueno, y cuando hay un cero energético, ¿después qué ocurre? Y no, pero esa es una parte del fraude que está ocurriendo en nuestro país con eso, porque todo eso son cargas que van
o directamente sobre nuestra factura, o directamente sobre los impuestos que estamos pagando, que en vez de poderse derivar hacia la educación, la sanidad o de determinadas productoras eléctricas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor ellos están recibiendo, pongo un ejemplo, de 400 millones y se les multa con 40. Bueno, eso es una ganga para estas centrales. Es decir, ¿qué más da que se les multe o no? ¿Qué más da que se les multe o no con 40 millones de euros como ha ocurrido, que después los recurren y muchas veces hasta los terminan ganando, desgraciadamente, ¿no? Entonces, porque no les importa, es decir, ganan siempre, ganan para todos lados, y mientras tanto estamos sufriendo pues unos altos índices, los récords de toda la historia en el Estado español de precio de la factura eléctrica, y ahora explico por qué sucede esto, y por tanto nunca pierden. Es decir, vamos a ver, en estos momentos, ¿cómo funciona el mercado de la electricidad? Pues a veces se compran en el mercado, o sea, en la subasta eléctrica, las eléctricas venden y las productoras, distribuidoras, comercializadoras, etcétera, compran. Yo, por ejemplo, soy socio de una cooperativa energética de renovables, se llama Son Energía. Yo me asocié a ella porque digo, mi dinero no se lo voy a estar entregando a una multinacional. ¿Qué hace Son Energía? Acude en Madrid a la subasta eléctrica y compra energía procedente de renovables. Y lo que hace que mi dinero está yendo para potenciar el consumo de energías renovables y para potenciar que las ganancias que pudiera tener esta cooperativa se inviertan en proyectos públicos de energías renovables. Bueno, pues yo animo a que la gente, por ejemplo, un paso pueda ser irse quitando. Te va por un lado a mantener la factura de la luz un poquito más barata incluso. Pero Manolo, ¿tú crees que eso, por ejemplo, la masa desconoce eso? O sea, no, claro, pero por eso utilizo este medio también para ir planteando cositas de este tipo, medidas, es decir, irle quitando a las multinacionales el poder, y eso se hace democratizando la producción de la energía. Pensemos, Javier, que hasta ahora para producir energía se ha estado quemando siempre, haciendo fuego, y estamos en un momento de transición en el que la edad del fuego está acabando para producir energía y estamos entrando en la edad de las renovables. Y en este momento, según vayamos en una dirección o vayamos en otra, es crucial para nuestro futuro como sociedad. Por ejemplo, si, como está pasando ahora, las grandes eléctricas que producían y siguen produciendo hidráulicas o con nucleares, etcétera, pero también con gas, se están pasando a las renovables. Y están pues recibiendo grandes subvenciones para montar parques eólicos, para montar huertos solares, claro. montar por eso vemos después los molinos, etcétera, con el mismo logo efectivamente, con el mismo logo de los que tenían, que producían con petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que o en esta etapa de transición, quien consiga ser el dueño de los contadores seguirá teniendo el control de la energía. Y en estos momentos están ganando la batalla las multinacionales, que están pasando el negocio de las energías fósiles, de la edad del fuego, a las energías renovables para seguir con el control de nuestros contadores. Si nosotros somos capaces de quitarle el control de los contadores a las multinacionales, iremos ganando esta batalla. ¿Y cómo se quita eso? Pues asociándonos, produciendo nuestra propia energía. Ahora mismo está habiendo desde la Unión Europea y desde el Estado español y desde el Gobierno de Canarias subvenciones para que podamos montar en nuestras azoteas paneles solares, por ejemplo, para producir al menos durante el día la energía que consumimos, y si nos sobra, verterla en la red. ¿Qué ocurre? Que cuando la viertes en la red, que es propiedad de toda esta gente, pues resulta que te la pagan a precios miserables. Pero mira, produces tu propia energía, con lo cual tu factura de la luz se reduce a una cuarta parte o un tercio. ¿Te das cuenta? Es decir, ese es un paso importante.
tenemos un problema con la acumulación de la energía. Eso se puede hacer ya, Manolo. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer, que tú puedas tener tu propia, generar tu propio... Claro que tú puedes tener, y están subvencionándolo. El Cabildo, los ayuntamientos y el gobierno de Canarias están, a veces sumando la subvención de Cabildo y ayuntamientos, se puede llegar hasta un 70% en la subvención. Es decir, que creo que se están dando facilidades. Lo que hay que hacer es que la población esté informada y avancemos en esa dirección. Es decir, que seamos los productores de nuestra propia energía. Pero que además ayuntamientos como La Laguna en estos momentos están en un proyecto mucho más ambicioso, que es creación de comunidades energéticas. Es decir, vecinos y vecinas, pymes, etcétera, asociados que de alguna manera se ponen de acuerdo para compartir la energía producida. Es decir, tú produces energía y tienes excedente y la podrías compartir con tu vecino de al lado o con el otro de más allá. Es decir, ese tipo de comunidades energéticas están ya avanzadas en otros países como en Alemania y otros lugares. Aquí en este país están comenzando. Lo que pasa es que a mí me parece idea súper estupenda, pero claro, ¿cómo llega eso a la gente? ¿Cómo llega ahora cuando está todo el mundo a 100? Poniéndole, sin saber que, claro, porque todo esto llevará tiempo, planificación. Es un proceso, estamos metidos, ¿no?, en el proceso, efectivamente. Estamos metidos en el proceso y estamos sufriendo en estos momentos, digamos, los posibles estertores de unas compañías que son oligopolios, etcétera, ¿no?, eléctricos, y que están ganando ingentes cantidades de dinero anuales. Es decir, es tremendo lo que estas compañías han ganado en los últimos tiempos. Es decir, por ejemplo, producir energía eléctrica hoy para una multinacional eléctrica que la está produciendo fundamentalmente ahora mismo en la península con energía procedente de los ríos y de los pantanos, etcétera. Entonces, eso le está costando a esta gente en torno a 3 euros o menos. Eso le está costando a esta gente en torno a 3 euros o menos el megavatio. Y lo están vendiendo el megavatio a 140 euros. ¡Mi madre de Dios! Tú piensas lo que significa, porque claro, son pantanos, muchos de ellos construidos en la época del franquismo, ¿no? Sí. Que tenía su afición, sí, el dictador por inaugurar pantanos, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Y entonces, tú dices, esos pantanos están más que amortizados, su construcción, ¿no? Porque hacía tantos años que se construyeron que están más que amortizados. Se le entregaron a empresas, cuando eran públicos, se le entregaron después a empresas privadas. Estas empresas privadas, ya ese pantano no les está costando nada, es prácticamente cero la producción de la energía en esos pantanos. Y sin embargo, este verano han tirado de ellos al máximo, porque, entre otras cosas, en el mercado de la energía, cuando se compra, esa es otra de las cosas que ellos han ganado también en la norma política, es que si tú metes para producir energía durante el día en el sistema eléctrico español y en el canario, pues por ejemplo, vamos a hablar del español en general y también del canario, metes energía, una parte de energía nuclear, metes una parte de energía procedente de los pantanos, metes una parte de energía procedente de la eólica, de la fotovoltaica, etcétera. ¿Qué precio tiene al final del día? ¿Qué precio se fija al final del día para el conjunto de las energías? Pues mira, a lo mejor la hidráulica entró a X dinero. La eólica entró más barata, la solar entró más barata, la nuclear entró a un precio determinado, X, el que fuera. ¿Qué ocurre? Que se fija el precio del total sobre el más caro que ha costado. Es decir, que son los llamados beneficios caídos del cielo, es decir, a quienes hayan metido dentro del sistema eléctrico son más baratas, resulta que se benefician porque al final le ponen el precio de las más caras. Y como la propiedad es de los mismos, pues lo que hacen es eso, por ejemplo, tirar para arriba encareciendo el precio. Claro. ¿Y eso, por ejemplo, también funciona en Europa o no? Claro, eso funciona en todos los países, en muchos países funciona de manera parecida. Pero ¿cómo es posible entonces que podamos estar pagando? ¿Cómo es posible que estemos pagando? El ejemplo que siempre se pone, que pagas el chorizo perro como si fuera jamón serrano, ¿no? Sí, efectivamente. El chorizo perro lo pagas como producto ibérico, sí, ¿no? Como producto ibérico de primera calidad. Sí. ¿Por qué? Porque al final el chorizo perro, la hamburguesa y la carne de pillón
la has puesto toda al mismo precio de lo que costaba el ibérico. Y se benefician los dueños de el chorizo ibérico. Y ante eso, Manolo, ante eso no se puede modificar. Claro, entonces nosotros vamos a ver, desde Unidas Podemos a nivel de Estado, tú piensas lo que han ganado esta gente. Es decir, te voy a dar un dato. En 2020 Iberdrola y Endesa conjuntamente obtuvieron unos beneficios de más de 5.000 millones de euros en 2020, 36% más que el año anterior, ¿no? Y sin embargo, pues hemos visto precios de la luz de 130, de 140 euros el megavatio, es decir, que supera un 200 y pico % más que lo que costaba el año pasado. Es decir, los beneficiarios de esta fórmula sabemos quiénes son, ¿no? Por tanto, nosotros nos hemos planteado desde Sí Podemos Canarias y desde Unidas Podemos a nivel de Estado lo siguiente. Lo primero fue, a nivel de Estado, plantear la rebaja de la factura eléctrica, la rebaja de lo que fue el IVA, ¿no?, a nivel peninsular en la factura eléctrica, que se bajaba del 21% en torno al 10%, ¿no? Y esa fue una propuesta que llevamos. Eso es insuficiente, ¿no? Una cuestión que no modifica el poder de las multinacionales, sino lo que hace es que pierdas de recaudar impuestos que se podían destinar a otra cuestión, ¿no? Pero no hace perder a la multinacional su poder porque no le has tocado nada a ellos. Lo único que has tocado es al propio Estado. Que al final lo estamos tocando a nosotros mismos. Claro, nos estamos tocando a nosotros mismos, perdiendo recaudación, cuando resulta que lo que había que hacer es incidir en varios puntos. Nosotros proponemos varios aspectos. Primero, en España todavía vamos camino de la moratoria nuclear y de que desaparezca definitivamente las centrales nucleares por su peligrosidad, porque no se sabe qué hacer con sus residuos, etcétera. Francia tiene una alta producción en nuclear, pero España va camino de su desaparición por decisión de la sociedad, porque ha sido una demanda ciudadana el que desaparezca la producción nuclear por todo lo que significa de contaminación, de peligros, etcétera. Recordemos Chernóbil y recordemos otras cuestiones, recordemos en Japón, ¿no?, lo que ha pasado. Por tanto, se plantea por parte nuestra que se establezca un precio fijo para la energía nuclear al año siguiente, se fije para el año siguiente un precio fijo. ¿Que es más barato y entra en el mercado? Pues se compra más barato, pero si no, que no pueda ser más caro durante todo el año siguiente. Luego, que se le ponga un precio máximo a la energía hidroeléctrica. Es decir, hay que ponerle topes. No puede ser que los dueños de la energía la vendan al precio que les dé la gana, ¿te das cuenta? Que es lo que ha hecho el encarecimiento en estos momentos de la... O que cada uno tenga su precio, pero no claro, pagar... Claro, okay. Por eso tiene su precio. Si es más barata en el mercado, pues se accede directamente, pero si no, que no pueda ser más cara de un precio determinado. Eso como medidas, digamos, provisionales de momento para intentar abaratar la factura de la luz. Luego planteamos, que creemos que es lo fundamental, la recuperación de lo que fue la electricidad con producción pública. Barcelona como ciudad lo ha recuperado, Cádiz como ciudad lo ha recuperado, y nosotros planteamos que hay que crear a nivel estatal y luego impulsar a nivel autonómico y municipales empresas públicas de energía. Empresas públicas de energía. La energía es un bien, es un derecho, por tanto no puede estar ese derecho en manos privadas. Es decir, como defendemos la educación pública o defendemos la sanidad pública, o los cuidados desde lo público, defendemos también que la energía, que es un bien estratégico, que es un bien fundamental para nuestras vidas, sea producida, controlada, comercializada, distribuida desde lo público, sin que eso implique beneficios para los privados. Y como sabemos que eso no va a eliminar a las empresas privadas, porque estamos en un Estado libre de derechos, en un mercado de estas características, etcétera, va a significar un contrapunto que va a garantizar que la factura de la luz se baje, que de alguna manera se acabe con la pobreza energética en este país, porque pensemos que nosotros no sufrimos grandes rigores de fríos, de calores, pero en esos lugares del resto del Estado español, donde hay veranos calurosísimos e inviernos muy rígidos, que hay que utilizar mucho la energía para poder facilitar la vida de la gente. El facilitar la vida de la gente muy pobre ha sido prácticamente imposible con esa factura de la luz de ese nivel. Por tanto, decimos, hay que acabar con la pobreza energética, como una medida de las urgentes, ¿no? De medidas urgentes, no digamos ya de abaratar los precios de la luz para el conjunto. Y luego hay una cuestión, que es que
estas empresas van a ser ahora, con los fondos que vienen de la Unión Europea, los grandes beneficiarios también, porque ahí están metidos en el negocio del hidrógeno verde, ahí están metidos en el negocio de las renovables, en seguir montando renovables, etcétera. Es decir, que van a ser los grandes beneficiarios de fondos comunitarios que vamos a tener que pagar entre todos, ¿te das cuenta? Los que sean de pago y los que sean en plan de subvenciones, pues también tendrán unas contraprestaciones. Por tanto, decimos, tenemos que acabar con el monopolio de la energía. Tenemos que crear esa empresa pública. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno que al PSOE le seguimos exigiendo. Eso te quería decir. Eso que tú estás comentando, ¿es una posición en este caso de Podemos o es también compartida por el socio de gobierno? Vamos a ver, en diciembre de 2019 se suscribe un pacto, un acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, y está siendo incumplido en materia del tema de luz y las eléctricas, ¿no? Ese acuerdo, mira, te lo leo. El punto 3.2 dice: aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, reforma del mercado eléctrico y aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura. Ese es el título de ese apartadito, que dice: como principales instrumentos para complementar y desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030, haciendo el sistema más justo socialmente y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Y ahí hablamos de que elaboraremos un plan de reforma del sistema eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización, que impulsaremos la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, que realizaremos los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobreretribución, como conocida como beneficios caídos del cielo. Y entonces, vamos a ver. Porque nuestro socio está incumpliendo y nuestro socio está todavía de rodillas ante las multinacionales, y lo tenemos que decir así. El Partido Socialista sigue estando todavía, pues una ministra el otro día que decía poco menos que teníamos que tener empatía con las multinacionales, narices, que están ganando ingentes cantidades de dinero y nos están esquilmando en nuestro bolsillo. Por eso nosotros hemos presentado este viernes pasado, ayer, hemos presentado en el Congreso de los Diputados una ley que va en el camino precisamente de que esto se abarate. Es decir, hemos presentado una ley y esperemos que sea aprobada, ¿no? Manolo, ¿qué ha pasado en este país que la gente no sale a la calle? ¿Cómo es posible que con lo que está pasando somos capaces de salir para lo que sea, ¿no? y con todas estas cosas, bueno, de alguna manera, el otro día estuve escuchando que hay algún ayuntamiento que se ha negado a pagar el tema, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la gente está informada, o la estamos informando. Este programa ahora mismo está sirviendo para eso. Nosotros pretendemos tratar, se reduzca el porcentaje que representa ese mínimo de potencia como un elemento básico, porque reducir lo que pagamos fijo en nuestros costes es un elemento fundamental. Es que, claro, para reducir, por ejemplo, el tema y en el tema de impuestos, por ejemplo, porque claro, tú antes estabas hablando de lo que consume uno realmente, pero con todo lo que tú contaste al principio, que estamos pagando todo eso que viene de atrás, ese impuesto, ¿no? Eso es sí, muchísimo. Pero vamos a ver, lo que hay que reducir son las ganancias de las eléctricas, porque tú dices, es que si el Estado actúa a sí mismo recortándose en sus ingresos, flaco favor le está haciendo al conjunto, claro, porque no está recortando las ganancias de las eléctricas en este caso. Y hay que cortarle esas alas que han ascendido muy extendidas y con excesivas ganancias, y con esos consejos de administración trufados de políticos procedentes de los grupos de gobierno, ¿no?, que han utilizado esas puertas giratorias, y de esos técnicos intermedios que utilizan lo que denominamos gateras giratorias, ¿no?, por aquello de que se ven menos, ¿no? Son los agujerillos en las puertas que se tenían para que el gato entrara y saliera, ¿no?, y se comieran los ratones. Pues en este caso, esas gateras pues son las que utilizan, las que denominamos para esos otros que sí influyen muchísimo, porque son los que conocen la ley al dedillo, son los que conocen las trampas de la ley y los beneficios de la ley para quienes trabajan a sus órdenes, que son trabajos para las multinacionales, y que tanto están de directores generales 5 meses como después están un año sirviendo a una multinacional. Por tanto, nosotros decimos,
la factura de la luz se tiene que bajar y hay una serie de medidas y tenemos que garantizar de alguna manera que con el bono social y con el intentar medidas para acabar con la pobreza energética, la gente más ha ese derecho, ¿no? Porque es fundamental. Aquí tenemos, es decir, tú o yo podemos a lo mejor permitirnos el que la factura de la luz la podamos pagar a fin de mes, pero hay muchísima gente que no tiene medios suficientes para poderla pagar y se la terminan cortando, ¿no? Entonces tú dices, tenemos que garantizar ese derecho que es fundamental. Y como es un derecho, no podemos permitir que esté en manos privadas. Por tanto, tenemos que seguir batallando para que se recupere para lo público y eso se hace mediante una empresa pública y mediante la valentía de un gobierno que firma unos acuerdos, pero que una de las partes, en este caso la parte mayoritaria, el Partido Socialista, los está incumpliendo. Y nosotros como socios de ese gobierno a nivel de Estado lo vamos a seguir exigiendo. Y te anuncio que durante este mes, por ejemplo, presentaremos en el Parlamento en Canarias una proposición no de ley que vamos a negociar con el resto de nuestros socios de gobierno para también intentar impulsar en Canarias ir en esa misma dirección. Es decir, generación de empresas públicas, generación de información, de comunidades energéticas, de subvenciones para pasar a las renovables, en definitiva, democratización de la propiedad de la energía y pasar a ser los dueños de nuestros contadores, Javier. Pasar a ser los dueños de nuestros contadores, que no pueden seguir siendo que teniendo abundante sol como tenemos, viento casi constante exceptuando las calmas que vienen ahora, sol pues todos los días, ¿cómo es posible? Producción geotérmica que no se ha explorado en Canarias prácticamente y que sería la joya de la corona en las islas donde existen potencialidades como es Tenerife, La Palma, Lanzarote y Gran Canaria, al menos en esas 4 islas, producción geotérmica que se invierta por parte de los poderes públicos, es decir, y luego la eólica que la tenemos también, es decir, sol, las viento, tenemos prácticamente todas, mar y volcanes, claro. podemos ser la Arabia Saudí de las renovables y por tanto tenemos que aprovechar y no dejar que eso se privatice también, porque el sol, el agua, el mar y los volcanes son públicos, es de todos, y no podemos permitir que haya unos intermediarios que se interpongan en la producción de la energía procedente de esas fuentes renovables y encima se adueñen de nuestros contadores. Por tanto, esa es la gran batalla que como sociedad tenemos en estos momentos que dar. Vale. Manolo, ya se nos fue el tiempo. Mira, vamos a ver si podemos escapar el aire y no nos cobran por respirar. Eso o no se le habrá ocurrido. Seguimos luchando por eso también. También. Bueno, muchas Manolo, gracias, amigo. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado todo el tema. La verdad es que es complicadísimo. Y al final, en fin, vamos a ver cómo vamos a salir de eso, pero ojalá se llegue a cumplir ese objetivo que tienen y esa lucha. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, pues ahí está esa lucha, esa brecha, y a ver cómo hacemos, porque en esa senda, en ese sendero y en ese camino estamos.